Revista Jurídica Nacional Prescriptia y su Consejo Editorial invitan al Magno Congreso en las materias de amparo, penal y civil, en homenaje póstumo al doctor Ignacio Burgoa Orihuela, con motivo de su 15º aniversario luctuoso, del 7 al 11 de diciembre de este 2020. Lunes 7. Mensaje del doctor Arturo Altamirano González en representación de los magnos ponentes de la Revista Jurídica Nacional Prescriptia, con la participación de regias personalidades: maestra Isabel Burgoa Llano, licenciada Pilar Ortuño Burgoa y licenciado Roberto Ortuño Burgoa. Magna ponencia: la fundamentación filosófica del juicio de amparo, por el doctor Ignacio Burgoa Llano, en homenaje póstumo a su padre. Además, las participaciones de el doctor Alberto del Castillo del Valle, magistrado doctor Marco Polo Rosas Vaqueiro, magistrado doctor Fernando Rangel Ramírez, magistrado doctor Rubén Arturo Sánchez Valencia. Martes 8 de diciembre, doctora Diana Garduño Santiago, doctor Jorge Raúl García Sosa, doctor Samuel Hernández de Alba, doctor Baldomero Mendoza López, doctor Albertico Guinto Sierra. Miércoles 9 de diciembre, doctor Arturo Farelas Pacheco, doctor Eric Pérez Loyo, juez doctora Ernestina Carro Roldán, maestro Enrique Octavio Baeza Pérez y doctora Nancy Villafán Pérez. Jueves 10 de diciembre, doctor Salvador Morales Ferrer, doctor Román Díaz Vázquez, doctora Libertad Bugambilia Suárez Sánchez, perito doctor Vicente Cruz Portillo. Viernes 11 de diciembre, juez de distrito doctor Iván Aarón Seferín Hernández, doctor José Eduardo Telles Espinosa, doctor Epigmenio Mendieta Valdés, doctor Arturo Altamirano González y el doctor José Díaz de León Cruz. Clausura por la directora ejecutiva de la Revista Jurídica Nacional Prescriptia, doctora Libertad Bugambilia Suárez Sánchez y el doctor Ignacio Burgoa Llano. Modalidad virtual, evento gratuito por Facebook Live. Registro al teléfono 221-636-3491 con la licenciada Sandra. Constancia por aportación de 300 pesos. No faltes. Bueno, pues nuestro ponente es el doctor Enrique Baeza Pulido, maestro en Procuración de Justicia con mención honorífica, maestría en Derecho Procesal y Penal, Procedimiento Penal Acusatorio con especialización en juicios orales. Actualmente cursa doctorado en Derecho Penal. También agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas en Delincuencia Organizada. Le damos la más cordial bienvenida, lo escuchamos con atención. Todos sus conceptos son muy interesantes para nosotros. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Primero que nada, quiero extender un reconocimiento a los organizadores de este magno congreso, que es en honor del doctor Ignacio Burgoa Orihuela. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente para mí es un honor estar aquí con todos ustedes, con tanta gente de toda la República y sobre todo con excelentes ponentes como la doctora Diana y sobre todo con otros ponentes que me siguen como el doctor Albertico, el doctor Baldomero, que han sido hasta docentes de su servidor. Así que para mí es un honor estar aquí con ellos y compartir pues este momento con ellos, ¿no? El tema por el cual me extendieron la invitación fue para hablar con todos ustedes de la investigación estratégica en el sistema acusatorio. Antes que nada, pues como bien señaló, me desempeño actualmente como agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a CEIDO. Sin embargo, las opiniones y comentarios pues serán a título personal, no por la institución. Así que vamos a entrar ya de lleno en materia. La ponencia la voy a dividir en 3 apartados.
para mejor ilustración de los ponentes. Primero que nada, hablaré de la etapa de investigación, cuál es el objeto de la misma, los diferentes tipos de hecho que podemos tener en cuenta desde el inicio de la etapa de investigación. En segundo punto, hablar ya del desarrollo propiamente de la investigación en sistema acusatorio y hacer algunas precisiones respecto de algunos conceptos que me parece muy importante puntualizar, como son los de datos de prueba, fuente de prueba, medio de prueba, hasta prueba. Y por último, hablar ya de lo que es la investigación estratégica, no solamente desde un plano teórico, creo que es muy importante en este sistema acusatorio como operadores jurídicos, más desde el punto de vista del cual yo me desempeño, que es como fiscal, realmente poder compaginar esa teoría, pero que no solamente se quede ahí, ¿no? Creo que es muy importante que nosotros conozcamos la dogmática, la teoría en general, pero sobre todo poder aplicarla a casos concretos. Así que así dividiré la ponencia en este día. Entonces empezamos con la etapa de investigación, maestra. Adelante. Muy Gracias. bien, gracias. Excelente su orden de ideas. Gracias. Bueno, primero la etapa de investigación. Primero que nada, pues sabemos que el Código Nacional establece en el artículo 211 cuáles son las etapas en las cuales se divide el sistema acusatorio, que es la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. Vamos a enfocarnos en la etapa de investigación. Esta etapa se divide en dos. Primero, la investigación inicial o la segunda, que es la investigación complementaria, llamado en otros países como instrucción fiscal. Ahora bien, ¿cuándo inicia la etapa de investigación inicial? Bueno, cuando nosotros como fiscales recibimos alguna denuncia, alguna querella, cuando recibimos esa noticia criminal donde a lo mejor un servidor público, una persona, una víctima, nos hace del conocimiento un hecho con apariencia de delito, como bien señalaba la doctora que me antecedió. Un hecho probable con apariencia delictiva. A partir de ahí es que nosotros tenemos la obligación de manera objetiva de dar inicio a esa investigación y realizar todos aquellos actos de investigación tendientes a ¿qué? A esclarecer precisamente esos hechos, que es uno de los objetivos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta etapa inicial culmina precisamente cuando la persona queda a disposición del juez de control o juez de garantía, precisamente para que se le formule imputación o se le formule cargos, como se denomina en otros lugares. Ahora bien, la segunda etapa, que es la etapa de investigación complementaria, inicia precisamente, de acuerdo a nuestra legislación procesal, cuando la persona ya se encuentra en la audiencia inicial para que se le formule imputación o se le formulen cargos. Y culmina precisamente con el cierre de investigación complementaria. Es muy importante señalar que en México el plazo de investigación complementaria pues se establece de acuerdo a la penalidad del tipo penal o del hecho con apariencia de delito que tenga señalada la pena, el cual no puede exceder de 6 meses. A diferencia de otros lugares donde, por ejemplo, en Ecuador, me gusta mucho hacer derecho comparado por la experiencia que he tenido ahí en otros países. Por ejemplo, en Ecuador tienen catalogado en su Código Orgánico Integral Penal de 2014, de acuerdo al tipo de delito en el cual ellos estén catalogando o investigando, sea de tránsito, sea cualquier delito flagrante que amerite otro procedimiento, determinados días, que pueden ser hasta 45 días, por ejemplo, pero en México el plazo máximo es de 6 meses, no obstante el delito que estemos investigando. Y no obstante, el delito de delincuencia organizada. Por ejemplo, hay países donde Perú, por ejemplo, tienen un plazo de investigación mucho más alto. Pero bueno, en México no puede exceder de ese plazo. Así que vamos a enfocarnos en lo que es esta etapa de la investigación. Pero para seguir esta semblanza, respecto de la audiencia intermedia, únicamente referir que es aquella etapa en la cual se realiza toda esa depuración fáctica y probatoria, precisamente como un filtro que tiene que realizar el juzgador, el juez de control, precisamente para llegar con toda esa información de calidad a la etapa de juicio oral, que es la tercera etapa señalada en nuestro Código Nacional, que es precisamente la etapa en la cual se desarrolla o se resuelven las cuestiones esenciales del proceso. Ahora bien, enfocándonos en lo que es la etapa de investigación, aportando un punto diferente a lo mejor a lo que establece nuestro Código Nacional, considero que precisamente esta etapa de investigación es aquella etapa en la cual el Ministerio Público, en su condición de director de la investigación y titular de la acción penal, precisamente al recibir esa denuncia o querella, pues tiene la obligación, como señalaba, de iniciar esa carpeta de investigación. ¿Pero para qué? Hay que atender a los objetivos precisamente que señala el mismo artículo 213, que son, primero que nada, el esclarecimiento de los hechos. Segundo, la identificación de los autores o partícipes que
participaron de manera probable en ese hecho con apariencia delictiva. Y tercero, reparar el daño a la víctima. Ahora bien, una vez que el fiscal o el agente del Ministerio Público tiene conocimiento de ese hecho, es importante que desde ese momento podemos desprender diversos hechos, como señala la doctrina. Hay un autor muy importante que se llama Daniel González Laclier, que señala precisamente una diferencia de hechos, que a mí me gustó de manera dogmática, pero creo que se aplica muy claramente a lo que es la práctica. El catedrático español precisamente señala 4 diferentes tipos de hechos. Primero que nada señala el hecho externo. ¿Cuál es el hecho externo? El hecho externo es aquel que sucede en el mundo de la realidad, que sucede precisamente en unas circunstancias temporales, espaciales, con características de lugar, tiempo y modo. Es el hecho realmente que se produce, valga la expresión, en el mundo fáctico, en la realidad. Ahora bien, el segundo tipo de hecho es el hecho percibido. No es lo mismo el hecho que pueda acontecer en la realidad al hecho que va a percibir precisamente una persona. ¿Por qué? Porque cualquier persona, de acuerdo a las características, de acuerdo a la formación, a la cultura, va a percibir ese hecho de manera diferente. El hecho no lo va a percibir de igual manera una persona que se encuentra, por ejemplo, trabajando como Policía Federal de Investigación, a una persona que es ama de casa, a una persona que, por ejemplo, es víctima de un delito. ¿Por qué? Porque cada una de nosotras tenemos ya ciertos esquemas en nuestra mente y nosotros vamos a hacer precisamente a percibir ese hecho de manera diferente. Ahora bien, existe un tercer hecho que es el hecho interpretado. ¿Qué significa el hecho interpretado? Esta tercera denominación ya es precisamente donde no solamente percibimos el hecho, sino que nosotros ya le asignamos un contenido precisamente a ese hecho que ya tenemos almacenado en nuestra memoria. Y un último hecho es precisamente el hecho narrado, el cual puede variar y dista mucho a veces en la realidad de ese hecho que acontece en la realidad. Entonces, ese hecho narrado es precisamente cuando yo lo considero desde que se realizan los actos de investigación, desde que se realiza, por ejemplo, la entrevista a una víctima, donde se tiene que acudir precisamente a esa fuente personal, que más adelante lo platicaremos, para poder advertir toda esa información, todo ese cúmulo de información que advirtió o que percibió, pero precisamente ahora lo va a tener que evocar. ¿Por qué? Porque lo va a tener que, del almacenamiento que tiene de ese hecho en su memoria, lo tiene que recordar, y de ahí es que nosotros como agentes investigadores, sea fiscal o policía, tiene precisamente que advertir esa esencia y desprender ese hecho. Ahora bien, ya tenemos este cúmulo de hechos que son de alguna manera, de manera dogmática. ¿Cómo lo podemos aterrizar a la carpeta de investigación? Cuando nosotros recibimos esa noticia criminal, como yo señalaba, o como señalaba la doctora Diana, ese hecho institucionalizado o genérico, tenemos un mundo de hechos. Sin embargo, es muy importante que los operadores jurídicos, tanto fiscal como defensores y también asesores jurídicos, pero bueno, en particular fiscal, me voy a enfocar en esa parte, hagamos una selección fáctica, una depuración fáctica. ¿Qué significa eso? Que de todo el mundo de hechos que se encuentran o que se desprenden de los antecedentes de investigación que se encuentran integrados a la carpeta de investigación, nosotros tenemos que desprender ese hecho penalmente relevante. He ahí una diferencia entre un hecho, por ejemplo, como un hecho circunstanciado, que es aquel que se expone en una audiencia de control de detención, donde el fiscal tiene que acreditar todas aquellas circunstancias fácticas y de tiempo, modo y lugar en las cuales se llevó a cabo la detención de una persona en flagrancia en términos del artículo 146, fracción primera, es decir, que se le detuvo al momento de estar cometiendo el delito. Por ejemplo, a lo mejor al momento de que la persona estaba portando un arma de fuego fajada a su cintura. Nosotros como fiscales tenemos que exponer y tenemos esa carga de la prueba de exponer todas las circunstancias que rodean el hecho, es decir, desde el inicio en el cual se encontraban los policías, con quién se encontraban realizando patrullajes de prevención y vigilancia en compañía a lo mejor de 4 o 5 elementos, se encontraban patrullando a lo mejor aquí en Ciudad de México, en la avenida Cuauhtémoc, cuando de pronto recibieron una denuncia y ellos, al atender ese llamado, acudieron precisamente
a verificar esa denuncia anónima y encontraron precisamente a una persona que se encontraba afuera de un lugar, de una tienda departamental, con un arma de fuego, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos que darle el contexto al juzgador para decirle por qué en ese momento los policías advirtieron esa conducta delictiva y por qué yo como fiscal estimo que esa conducta o esa detención fue legal. Porque como bien señalaba la doctora Diana, pues nosotros como fiscales tenemos la obligación precisamente de verificar que esa conducta sea con apariencia delictiva o que la detención se llevó en esos términos. Ahora bien, ¿qué pasa de ese mundo fáctico, de ese hecho circunstanciado? Viene lo que es el hecho penalmente relevante o el hecho materia de imputación o en otros países el hecho de formulación de cargos, que son términos muy parecidos en todas las legislaciones de Latinoamérica. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que desprender, como decía, hacer esa depuración fáctica y desprender cuál es el hecho que realmente tiene relevancia en el derecho penal. En el caso, por ejemplo, del arma de fuego, yo tengo que desprender de toda esa narrativa, de todo ese informe de puesta a disposición que realiza la policía, cuál es el hecho que se subsume en el hecho abstracto que está descrito en el tipo penal, que por ejemplo sería que una persona porte un arma de fuego sin el permiso correspondiente. Entonces yo tengo que aprender a desprender, que yo de manera práctica y constructiva lo señalo, creo que es algo muy complicado de realizar. En casos de flagrancia, me parece que la situación es un poco más sencilla. Creo que es más fácil que nosotros podamos advertir a lo mejor que el día de hoy, 8 de diciembre, nos encontramos aquí en el Congreso de Derecho Penal, Amparo y Civil, a las 17:15. ¿Por qué? Porque es algo más fácil, más tangible, no hay tanto problema. Pero ¿qué pasa con aquellas investigaciones que tenemos en casos que no son de flagrancia, donde recibimos una noticia criminal y tenemos que realizar toda aquella investigación tendiente, repito, a esclarecer esos hechos? Nosotros tenemos que aprender a desprender precisamente ese hecho materia de imputación o hecho de relevancia penal. Pero, como lo señalaba, primero tenemos que desprender el hecho, como dice un autor muy importante, que es Climent Durán en su libro de la prueba. Primero hay que desprender el hecho y después hay que subsumirlo en el tipo penal. ¿Por qué? Porque ese hecho que nosotros vamos a investigar, acuérdense que ese hecho, si bien es cierto la carga de la prueba la tiene el fiscal, pero ahora la defensa también tiene la obligación de realizar actos de investigación. Entonces, ese hecho es el que va a regir todo el proceso. Y una vez que nosotros judicialicemos el caso, acuda a un juez de control en mi situación como fiscal y yo le formule imputación o le formule cargos a una persona, por ejemplo, en el caso de portación de arma de fuego, ese hecho es un hecho inalterable, es un hecho que no puede variar. De ahí que nosotros tengamos que aprender a desprender precisamente del tipo penal cuáles son los elementos jurídicos para poder aterrizarlos o transformarlos de alguna manera en enunciados fácticos, algo que más adelante voy a platicar. Entonces, es muy importante esa situación del hecho de formulación de imputación. ¿Por qué? Porque el mismo Código Nacional establece que ese hecho no puede variar. El mismo hecho de la formulación de cargos va a ser el mismo hecho por el cual el juez de control tendrá, en caso de contar con elementos suficientes o de superar el estándar de razonabilidad, será el mismo hecho por el cual va a dictar un auto de vinculación a proceso, el cual, va a fijar la litis del proceso. Entonces, en atención a ese hecho es que se va a guiar precisamente toda la investigación, tanto del fiscal como la defensa. Algo que yo he mencionado en otros foros internacionales es que es muy importante que en México, desde mi punto de vista, sí se puede realizar una investigación paralela. En México, los defensores y asesores jurídicos, en caso de considerarlo oportuno, pueden o proponer actos de investigación pertinentes y útiles a la Fiscalía, o en su caso pueden, por su parte, realizar una investigación paralela. Es decir, si la defensa tiene conocimiento, por ejemplo, de quiénes fueron los testigos que se encontraban a lo mejor afuera de esa tienda departamental, si tiene conocimiento a lo mejor de las cámaras de videovigilancia de esa tienda departamental o a lo mejor del gobierno de la Ciudad de México, podrá acudir de manera directa, en algunos casos, claro, por ejemplo, recabar esas entrevistas, podrá acudir directamente a solicitar esos videos y en caso de que se los nieguen, pues bueno, recurrir al apoyo del fiscal.
Pero vean que esto es algo muy importante porque se materializa desde mi óptica este principio de contradicción desde el inicio de la investigación, situación que no acontece, por ejemplo, en otros países, como en Ecuador, donde he tenido la oportunidad de estar ya en los últimos años, Ecuador y Chile, donde en estos países únicamente, por ejemplo, si el defensor quiere realizar actos de investigación, tiene que solicitárselos al fiscal y tiene que justificárselos al fiscal y es el único que puede practicar actos. En Chile y en Ecuador, pero en México no. Por su cuenta, la defensa puede practicar esos actos. De alguna manera podríamos decir que a discrecionalidad del fiscal o por cuerda separada y hasta el momento de que culmine esa investigación complementaria, la defensa pues llegará con su expediente o con todos sus actos de investigación precisamente al momento de que me realicen ese descubrimiento probatorio. Así que esto es por lo que hace al primer tópico de lo que es la etapa de investigación, cómo se encuentra regulada en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, el objeto precisamente que establece la misma legislación y cuáles son los hechos que se desprenden precisamente desde el inicio de la investigación. Ahora bien, relacionado con este mismo tema, en el segundo tópico que señalé, es precisamente el desarrollo de la investigación, donde estimo hay diferentes conceptos que son muy importantes de manera teórica, pero que también hay que aterrizarlos de manera práctica. Y son los siguientes. Hablábamos hace un momento precisamente del hecho. ¿Cuál es la intención de generar o de iniciar esa investigación? Es precisamente reconstruir un hecho del pasado. ¿Por qué? Porque los hechos efectivamente acontecen en una circunstancia en particular de tiempo, modo y lugar. Pero al momento de que nosotros tenemos conocimiento del hecho y le llevamos precisamente todas esas fuentes de prueba al juzgador en un futuro, y en caso de que lleguemos a juicio oral, lo que nosotros estamos haciendo es de alguna manera una función de reconstrucción histórica de ese hecho que ya aconteció. ¿Por qué? Porque precisamente ni su servidor, cuando tiene conocimiento de un hecho, pues lo presencia como fiscal y menos el juzgador. De ahí que nosotros tenemos la obligación de atender cuando tengamos conocimiento de un hecho, que es un hecho externo. Vamos a regresar a ese concepto de ese hecho externo que acontece en la realidad. Nosotros tenemos que advertir y recolectar realizar todos aquellos actos de investigación tendientes a recolectar precisamente todas aquellas fuentes de prueba en la cual se encuentren contenidas todas aquellas huellas, rastros, vestigios o trozos precisamente de ese hecho. Ahora bien, vamos a explicar ese detalle. Cuando acontece un hecho en el mundo real o en la realidad, dice la doctrina chilena, que se produce un estallido de información, es como una explosión fáctica, un racimo de información, dice un autor. ¿Eso qué significa? Que cuando acontece un hecho en la realidad, ese hecho se divide en partículas, es decir, tenemos un hecho generador que se divide en diversas partículas del hecho, que la doctrina le llama esquirlas fácticas, es decir, pedazos fácticos, pedazos del hecho que acontece en la realidad, que son denominadas huellas, rastros o vestigios. Ahora bien, ¿qué pasa con esos rastros, huellas o vestigios? Todas esas huellas o rastros que he mencionado, precisamente quedan incrustados o quedan plasmados o quedan impregnados en lo que son las fuentes de prueba, o también llamados soportes de información. Más adelante veremos que puede haber soportes de información, ya sea personal o puede haber soportes de información material. Entonces, todas estas esquirlas fácticas o partículas del hecho son las que quedan grabadas precisamente en la fuente de prueba. Ejemplo, tenemos la fuente de prueba personal, que es un testigo precisamente que tiene conocimiento de un hecho. Vamos a seguir el mismo ejemplo, una persona que se encontraba fuera de una tienda departamental, tiene conocimiento a lo mejor de un tiroteo, ve a unas personas armadas afuera del lugar y la persona percibe, más bien tiene conocimiento de ese hecho externo, el cual lo percibe a través de sus sentidos. Pero ese hecho va a arrojar diversas esquirlas o partículas de ese mismo hecho, las cuales van a quedar grabadas en diversos soportes de información. En el caso de la fuente personal, la doctrina señala que esa fuente o ese soporte va a ser la memoria del testigo. ¿Por qué? Porque es precisamente en la memoria del testigo donde
se va a almacenar o se va a guardar toda esa información que percibió a través de sus sentidos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Precisamente, tenemos la obligación como fiscalía o como operadores jurídicos de realizar todos aquellos actos o todas aquellas diligencias investigativas tendientes a esclarecer el hecho, pero muy importante, tendientes a recolectar o a realizar esa búsqueda de todas las fuentes de prueba que contengan precisamente esas partículas o esas huellas o rastros o vestigios del hecho. Entonces, hasta este momento hemos hablado de un suceso criminal. Suceso criminal que es un hecho acontecido en el mundo real, que tiene circunstancias en particular, ¿no? Ahora bien, un segundo concepto ha sido el de fuente de prueba. La fuente de prueba es precisamente aquel concepto extrajurídico en el cual quedan contenidas los rastros, huellas o vestigios del hecho. Ahora bien, vamos a detenernos un poquito en la fuente de prueba. La fuente de prueba, dice la doctrina, es un concepto extrajurídico, es decir, es un concepto anterior al proceso. ¿Por qué es un concepto anterior al proceso? Porque precisamente el proceso, de acuerdo a lo que dice el Código Nacional, inicia con la audiencia inicial, comienza más bien con la audiencia inicial. Es decir, las fuentes de prueba preexisten al proceso. Es decir, las fuentes de prueba, como soportes de información, puede ser que sean recolectadas o no, precisamente por los operadores jurídicos. Por eso la doctrina señala que la fuente de prueba es un concepto anterior al proceso. Por ejemplo, en el caso que les he venido platicando, digamos que hay un tiroteo fuera de la misma tienda departamental, para no cambiar el ejemplo, y se encuentran ahí ubicadas una o dos cámaras de C5. Por ejemplo, si nosotros como investigadores tenemos la obligación de recolectar todas aquellas fuentes de prueba. Pero ¿qué pasa? Primero, uno, que yo haga mi trabajo, realice mis actos de investigación. Dentro de los 7 días, por ejemplo, yo acuda precisamente con la autoridad correspondiente de Ciudad de México a recolectar esas videograbaciones precisamente para esclarecer el hecho y advertir cuántas personas se encontraban armadas, quiénes eran, cómo se encontraban vestidas. A lo mejor si fue una riña, a lo mejor entre particulares, a lo mejor si se encontraban a bordo de vehículos, cuáles son las características de los vehículos, etcétera. Si yo acudo dentro del plazo legal a recoger esas videograbaciones, estaré cumpliendo con la obligación de recolectar esa fuente de prueba, que será la videograbación, donde precisamente se desprende información que nos puede ayudar a esclarecer el hecho. Supongamos que yo recabo esa videograbación, la realizo a través de un policía de investigación o a través, por ejemplo, de la persona encargada de las cámaras de seguridad de la Ciudad de México. Recabo esa información y la tengo en mi carpeta de investigación. Sin embargo, a lo mejor después de realizar mi investigación complementaria, yo estimo que esa videograbación no es necesaria o no es pertinente para ofrecerla como medio de prueba, que es ahí donde se transforma el concepto de fuente de prueba a medio de prueba, el cual ahorita voy a explicar. Entonces, tenemos que esa videograbación como fuente de prueba está contenida en un disco magnético y nosotros estimamos que no es necesaria ofrecerla como medio de prueba en etapa intermedia para juicio oral. ¿Por qué? Puede ser porque no sea pertinente, puede ser porque a lo mejor no me beneficie como fiscalía, puede ser a lo mejor porque llegue a un acuerdo probatorio. Entonces vean cómo tenemos precisamente esa fuente de prueba, que es ese disco magnético donde está contenida la videograbación. Pero ya no es necesario ofrecerla como medio de prueba. Es decir, ya no se ofrece como evidencia material o documental, porque llegue a un acuerdo probatorio, por ejemplo, ¿no? Esa sería una opción, donde a lo mejor yo tengo más actos de investigación que me corroboran la información, ¿no? Tengo testigos presenciales que ubican a las personas y para mí es sobreabundante ofrecer esa videograbación. Ese sería, estimo yo, el mejor escenario. Pero ¿qué pasa cuando los operadores jurídicos no cumplen con su carga procesal, ya sea fiscal o defensa, y no se encargan de recopilar todas aquellas fuentes de prueba? Que yo creo que ahí el problema. ¿Por qué? Porque puede existir fuentes de prueba que tengan información o partículas del hecho que acontece en la realidad, pero del cual nosotros no tenemos conocimiento
o a lo mejor no tenemos las herramientas, el tiempo, la disposición o cualquier situación que haga que nosotros no recabemos esa fuente de prueba, que sería, yo creo que el escenario más complicado. ¿Por qué? Porque en el mismo ejemplo de la tienda departamental, ¿qué tal si existe a lo mejor una persona que se encontraba a unos 5 metros de distancia en una contraesquina y fue la persona que presenció todo el hecho, todo ese disturbio, toda esa pelea entre esos particulares y advirtió precisamente el momento en el cual sacó su arma de fuego la persona que se encuentra en calidad de imputado? Entonces, vean cómo son dos escenarios diferentes. Uno, que cumplimos con la carga de recolectar esa fuente de prueba para transformarla en medio de prueba en caso de ser pertinente y útil. O la segunda, que ni siquiera conozcamos que existen fuentes de prueba, que sería el escenario más complicado. Entonces, en este sentido, esas fuentes de prueba tienen contenidas, plasmadas, como he señalado, esas huellas derivadas del hecho fáctico. Ahora bien, la fuente de prueba precisamente puede ser transformada, como lo he señalado, en un medio de prueba. Pero bueno, antes de pasar a lo que es el medio de prueba, quiero señalar la diferencia entre el dato de prueba. Todo aquello que nosotros incorporamos o agregamos a la carpeta de investigación es considerado como antecedente de investigación. Sin embargo, todos aquellos antecedentes de investigación nos van a servir a los operadores jurídicos, tanto a la Fiscalía como a las demás partes procesales, precisamente para sostener nuestras pretensiones de acuerdo al interés o a la teoría del caso que estemos planteando. Es decir, ese dato de prueba será, precisamente como dice el Código Nacional, la referencia al contenido de un medio de prueba que aún no ha sido desahogado bajo los principios rectores del sistema. Es decir, nosotros incorporamos a nuestra carpeta antecedentes de investigación. Sin embargo, lo que nosotros utilicemos, la porción fáctica, la información relevante, importante precisamente que nosotros desprendamos de ese antecedente de investigación para hacer nuestra exposición y argumentación en determinada etapa procesal, es precisamente lo que será nuestro dato de prueba. Eso puede ser, por ejemplo, desde la solicitud de una orden de aprehensión, donde la Fiscalía tiene que establecer precisamente el hecho, la clasificación jurídica y hacer una exposición fundada y motivada de por qué es necesaria realizar esa forma excepcional de conducción al proceso de una persona, la cual, de acuerdo a la jurisprudencia 20-2020, si no me equivoco, hace un par de meses, la Corte señaló que hay que acreditar ahora esa cautela, es decir, ese riesgo procesal. Por ejemplo, en aquellos delitos que sean de prisión preventiva oficiosa, ya no es suficiente que nosotros como fiscales sostengamos que por la naturaleza del delito sea necesario esa forma de conducción, sino que la Corte señaló que desde ese momento la Fiscalía tiene la carga procesal de acreditar el riesgo procesal como si fuera una medida cautelar. ¿Cuáles son esos riesgos procesales? Pues son los que establece la ley procesal, que es precisamente el peligro de fuga, el peligro o riesgo de la víctima, o también que se pueda entorpecer la investigación. Entonces, ¿cuál será el dato de prueba en este caso? Será la información que yo desprenda de mi registro de investigación, por ejemplo, en el caso de una orden de aprehensión, para justificar esa forma de conducción, ya sea, por ejemplo, de forma escrita o sea de forma oral. Otro ejemplo pudiera ser una solicitud de una orden de cateo, las cuales se realizan en audiencia privada, donde nosotros tenemos que exponerle al juzgador de control todos aquellos datos de prueba que consideremos pertinentes y útiles para justificar precisamente la intromisión a un domicilio, ya sea para la búsqueda, localización de indicios, o sea precisamente para la aprehensión o detención de una persona porque tenga a lo mejor una orden judicial pendiente de cumplimentar. Un último ejemplo pudiera ser en el caso de la defensa, para no seguir como fiscal de alguna manera, pudiera ser donde nosotros como fiscalía solicitamos una prisión preventiva justificada, donde, como señalaba la doctora Diana, tenemos la obligación como fiscales de justificar precisamente esa prisión preventiva en atención a los riesgos procesales ya señalados. Sin embargo, la defensa tiene la oportunidad, en atención a ese principio de contradicción, o más bien ese derecho, no oportunidad, precisamente de controvertir toda la argumentación y los datos de prueba que sean expuestos por la Fiscalía, ya sea de dos maneras. Una,
exponiendo datos de prueba o desahogando medios de prueba. Entonces, en el caso del primer rubro, será que en caso a lo mejor de que en las 48 horas estemos ante un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa, por ejemplo, la misma aportación de arma de fuego, una posesión de cartuchos, el defensor tiene la posibilidad de realizar sus actos de investigación tendientes a recabar la información que le acredite precisamente, por ejemplo, su arraigo familiar, su arraigo laboral, que no tiene antecedentes, por ejemplo, que es una persona que tiene un modo honesto de vivir, que vive con su familia, que su casa es propia, que el trabajo que tiene es estable, etcétera, entre otros rubros que pues nos señala el mismo Código Nacional. Entonces, toda esa información que desprenda la defensa del registro de investigación, del cual le haya corrido traslado evidentemente a la Fiscalía, será considerado como dato de prueba. Ahora bien, señalé hace un momento que esa fuente de prueba se puede transformar en medio de prueba. De ahí que es muy importante que nosotros como operadores jurídicos, primero que nada, recolectemos todas aquellas fuentes de prueba que tengan impregnadas partículas del hecho, que son huellas, vestigios o rastros. Ahora bien, una vez que nosotros recolectamos esas fuentes de prueba, debemos de hacer un análisis precisamente de qué es lo que nos puede abonar, yo digo, nos puede aportar precisamente a nuestra investigación, al hecho precisamente que estamos investigando, que estamos esclareciendo. ¿Por qué? Porque si esa fuente de prueba contiene información que sea relevante precisamente para ofrecer como medio de prueba, habrá que transformarla precisamente en medio de prueba. ¿Cómo se realiza esa transformación? Bueno, para advertir precisamente este cambio, nosotros como operadores jurídicos tenemos la obligación y bueno, debemos de conocer precisamente cuáles son los medios de prueba que se encuentran establecidos en nuestro Código Nacional, que nuestro Código Nacional señala en el caso de México precisamente la prueba material, documental, la prueba pericial y la prueba testimonial, y tiene un apartado que es de otras pruebas. Hay otros códigos de Latinoamérica donde sí se establece precisamente el apartado de otras pruebas, pero hace esa diferencia de medios digitales, de evidencia electrónica, fotográficos, audios, por ejemplo, ¿no? De ahí que considero, por ejemplo, en México todavía estamos un poquito no tan avanzados como otros países en esta cuestión de medios de prueba, porque estas otras legislaciones sí lo tienen contemplado de esa manera. ¿Por qué? Porque en el caso mexicano, todo lo que son videograbaciones, fotografías, audios, etcétera, son consideradas o entran en el apartado de documentales, de acuerdo al concepto que establece el artículo 380 del Código Nacional, que es el soporte material que contiene información de un hecho. Entonces, ¿cómo transformamos esta fuente de prueba en medio de prueba? Precisamente, primero conociendo cuáles son los medios de prueba que establece nuestra legislación. Ahora bien, ¿cómo podemos conceptualizar los medios de prueba? Pues son precisamente todos aquellos instrumentos, son aquellos mecanismos legales que se encuentran contenidos en la legislación procesal, precisamente a través de los cuales se va a transformar o se va más bien a transportar esa fuente de prueba precisamente al proceso. Es decir, tenemos la víctima, por ejemplo, que tuvo conocimiento de un hecho, una persona que fue víctima de extorsión, le hacen una llamada a su teléfono celular y le empiezan a extorsionar. Esa persona, al momento de que tiene conocimiento de ese hecho, lo que hace es almacenar en su memoria precisamente toda esa información, a lo mejor del día de hoy, 8 de diciembre, en la cual empieza a ser extorsionada. Esa información se almacena en su memoria. Ahora bien, al momento de que va a denunciar, precisamente, pues la persona va a evocar de alguna manera ese hecho como lo percibió, o más bien ya como lo tiene interpretado, ya con la asignación del sentido o alcance que le dio precisamente. Entonces, de ahí que los investigadores hagan el ejercicio de practicar una entrevista para precisamente desprender, al momento de que la víctima o el testigo recuerde esa información, la pueda evocar y la pueda plasmar en un registro de investigación. Entonces, veamos cómo ahí tenemos primero que nada una fuente personal, que es la persona que tiene conocimiento del hecho, pero es la memoria precisamente donde se almacena esa información. Ahora bien, ¿qué pasa si yo cumplí con la obligación, entrevisté a la víctima, ya sea yo directamente la mandé citar, la entrevisté,
o yo ordené a mi policía de investigación practicar esa entrevista como fuente de prueba. En caso de que avance, formule mi imputación a lo mejor por el hecho de extorsión y sea muy importante, por ejemplo, esa declaración o esa versión, esa entrevista de la víctima y esa información sea muy relevante, lo que voy a tener que hacer es englobar o más bien subsumir de alguna manera esa fuente de prueba en los medios de prueba legales, que en el caso sería pues, la prueba testimonial o el medio de prueba del testimonio. Entonces, vemos cómo aquí precisamente, una vez que culmina la investigación complementaria, es donde inicia precisamente el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba. Entonces, ¿por qué quise hacer esta distinción desde el momento? ¿Por qué? Porque la fuente de prueba es un concepto extrajurídico que tiene vida durante toda la etapa de investigación, sea inicial o sea complementaria o instrucción fiscal, como le llaman en otros países. Ahora bien, el medio de prueba es aquel instrumento legal o mecanismo a través del cual se traslada, como les digo, la fuente de prueba al proceso. Precisamente porque a través de la fuente de prueba es que el juzgador, en caso de que se desahogue ese medio de prueba en la audiencia de juicio oral, es a través de la fuente de prueba quien le va a aportar la información fáctica precisamente para reconstruir ese hecho. Entonces, en el caso que menciono de la víctima que tiene conocimiento del hecho como fuente personal, precisamente ofreceremos como fiscales o ya sea también como defensores el medio de prueba consistente en la testimonial de fulanito de tal, en el cual tendremos que señalar, como establece nuestra legislación, igual que la chilena, tenemos que establecer una lista identificando al testigo y algo muy importante que yo creo que a veces los operadores dejan de lado, que es establecer los puntos de prueba. Nuestro Código Nacional señala claramente que siempre que ofertemos a un testigo, sea perito o testigo, tenemos que establecer el punto de prueba sobre el cual va a declarar el testigo, porque es en base a esos puntos de prueba que se va a realizar ese debate precisamente en la audiencia de preparatoria de juicio oral. Es decir, nosotros recolectamos la fuente de prueba, estimamos que es pertinente, la ofertamos como medio de prueba en nuestro escrito de acusación. Ahora bien, una vez que se instala la audiencia intermedia, se hace el debate contradictorio, tenemos que justificar nosotros cuáles son los puntos de prueba, por ejemplo, por los cuales la maestra Libertad, que tuvo conocimiento del hecho antes de llegar aquí al Congreso, ella presenció precisamente un hecho criminal antes de llegar al Congreso, yo tendré que señalar precisamente cuáles son los puntos de prueba respecto de los cuales va a versar el testimonio de la maestra Libertad en juicio oral. Pero vean algo muy importante, que es donde yo señalo o he plasmado esa idea de una investigación estratégica. ¿Por qué la llamo estratégica? Primero que nada, que ya sería abundar ya en el último tópico, nosotros tenemos la obligación de recolectar todas aquellas fuentes de prueba. Yo me aboco precisamente después de la denuncia a entrevistar a la maestra Libertad, que tiene conocimiento del hecho, y le exploto y desprendo toda la información de la cual ella tuvo conocimiento del hecho externo, es decir, de ese suceso criminal en el mundo fáctico, en el mundo real. Pero ¿qué pasa? Que yo no explote toda la información que ella tiene. ¿Qué pasa si ella realmente percibe o tiene almacenado el hecho de otra manera o le asigna un contenido diferente de acuerdo a su preparación, cultura, a su estado de ánimo, etcétera? Porque no todas las personas pues se encuentran preparadas precisamente para presenciar un hecho. He ahí lo complicado. Puede ser que a lo mejor estemos afuera de esa tienda departamental, pero estemos pensando en otra cosa y tengamos nuestra atención en otro momento. Entonces, he ahí donde a lo mejor no vamos a advertir toda esa información importante para la investigación. Podemos recopilar la fuente de prueba. Voy a plasmar mi entrevista con la entrevista de la maestra Libertad. Pero puede ser, como les digo, que yo no advierta toda la información necesaria, las circunstancias de tiempo, modo y lugar precisamente para poder advertir el esclarecimiento del hecho o la identificación de la persona. ¿Qué tal, por ejemplo, si ella sí pudo advertir a una determinada distancia cómo era la persona, cómo estaba vestida, las placas del vehículo, etcétera? Pero yo como investigador, como fiscal, policía o como defensor, yo no advierto esa situación y yo no sé qué estoy investigando, investigo de manera vaga. Yo no voy a advertir a lo mejor esa información. En primer lugar, no va a quedar plasmado en una entrevista.
Primer error. Y segundo error, al momento de que yo ofrezca a la maestra Libertad con su testimonio para audiencia de juicio oral, va a declarar respecto de ciertos puntos de prueba, pero ella nunca va a poder declarar en la audiencia de juicio oral, por ejemplo, respecto al número de placas del vehículo, respecto al tipo de vestimenta que tenían las personas que se encontraban armadas. ¿Por qué? Porque yo no me aboqué a la tarea de realizarlo. Entonces, ¿por qué precisamente la investigación es estratégica? ¿Por qué? Desde el inicio de que nosotros tenemos conocimiento de la investigación, de cualquier manera, sea a través de una denuncia formal, sea una denuncia anónima, que también es válido iniciar una investigación así, o una comparecencia de una víctima, nosotros tenemos, primero, recolectar la fuente de prueba. Dos, desprender precisamente el hecho materia de imputación, el hecho penalmente relevante, no obstante que yo no acuda a formular cargos. Pero yo tengo que advertir de todo ese hecho que me va a narrar la maestra Libertad en la entrevista, cuál es el hecho que pudiera tener trascendencia en el mundo del derecho penal. En atención a ello, yo tengo que seguir mis líneas de investigación y explotar toda esa información que ella tenga. ¿Para qué? Para que yo la pueda ofrecer en el momento determinado como medio de prueba. Ahora bien, es muy importante realizar, como les digo, esta situación. ¿Por qué? Porque una vez que yo ofrezca este medio de prueba, se ha realizado ese debate en la audiencia intermedia, que es el momento principal donde se realiza la depuración fáctica y la depuración probatoria. Una vez que supera este test de admisibilidad, precisamente viene la etapa de juicio oral. La etapa de juicio oral, como sabemos, es donde inicia con los alegatos de apertura, se realiza el interrogatorio y contrainterrogatorio de las partes y después viene el alegato de clausura. Ahora bien, yo les he comentado en esta charla que la investigación es estratégica, precisamente porque desde el inicio yo tengo que ir construyendo mi teoría del caso. Yo desde el inicio tengo que advertir ese hecho materia de futura imputación y ir realizando mis actos de investigación tendientes a acreditar o desacreditar ese hecho. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo llego a la audiencia de juicio oral? Desde la etapa de acusación, por ejemplo, los colombianos dicen en su ley 906 de 2004 que cuando ellos presentan sus alegatos de apertura es cuando exponen su teoría del caso. Así viene su ley y así lo señala. Entonces, es precisamente en etapa de juicio oral, en los alegatos iniciales, donde nosotros exponemos nuestra teoría del caso. Yo considero que queda plasmada desde el escrito de acusación. ¿Por qué? Porque desde ese momento yo le hago saber a la contraparte y sobre todo al juzgador cuál es el hecho materia de acusación, cuáles son los medios de prueba que voy a trasladar al proceso para acreditar ese hecho y cómo lo voy a acreditar. Ahora bien, instalados ya en la audiencia de juicio oral, viene precisamente que nosotros, una vez que tengamos advertido ese hecho materia de imputación, que va a ser el mismo hecho materia de acusación, nosotros tenemos que aprender a desmenuzar ese hecho en enunciados fácticos y en enunciados descriptivos. En el caso de la aportación de arma de fuego, nosotros tenemos que advertir cuáles son los elementos que integran ese tipo penal. Ahora bien, yo tengo que desprender de manera fáctica, en enunciados sencillos, que el día tal a tal hora se encontraba a lo mejor, ¿quién tengo aquí enfrente? Omar Rivera, afuera de una tienda departamental. Segundo, que ese día él se encontraba con un arma fajada a su cintura. Tercero, que Omar Rivera no tiene permiso para portar esa arma de fuego. Punto. Esos son mis enunciados que yo voy a plasmar y voy a anunciar en mi alegato de apertura, que son mis alegatos iniciales. Es decir, ahí viene lo estratégico. Nosotros tenemos que seleccionar el hecho penalmente relevante, subsumirlo en el hecho en abstracto que está contenido en el tipo penal aplicable. Una vez que tengo el tipo penal aplicable, yo tengo que desprender esos elementos del tipo penal en enunciados fácticos. Ahora bien, instalado en la audiencia de juicio oral, yo voy a exponer precisamente mi alegato de apertura en el cual le voy a hacer la promesa al juzgador respecto a los hechos que van a ser materia de verificación o acreditación, que son precisamente que el día tal a tal hora se encontraba Omar Rivera afuera de la tienda departamental. Segundo, que se encontraba afuera portando un arma de fuego a su cintura. Y tres, que no tiene permiso para portar Omar Rivera esa arma. Ahora bien, su señoría, ¿cómo voy a acreditar precisamente estos hechos para que se les dé la calidad de verdaderos? ¿Cómo lo voy a hacer?
precisamente con el desahogo de los medios de prueba. Y ahí es donde nosotros tenemos de manera estratégica, ya consolidando esa teoría del caso, establecer el medio de prueba que voy a desahogar y sobre todo que advirtamos qué es lo que voy a acreditar con ese medio de prueba, lo cual tenemos que analizarlo desde la etapa intermedia. Acuérdense que desde la etapa intermedia yo ofrezco a lo mejor al testigo que tengo aquí enfrente, a Jairo. Yo voy a ofrecer a Jairo porque él es elemento aprensor y él me va a acreditar precisamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar y a lo mejor la existencia de la tienda departamental. Entonces, nosotros debemos de tener claro primero el hecho, el medio de prueba y cuáles son los enunciados que van a aportar durante el desahogo del medio de prueba ante el juez de enjuiciamiento. Entonces, aquí es donde viene un concepto que llama la doctrina afirmación instrumental. Es decir, toda aquella información que aporte el testigo o el perito, que es una fuente personal o una fuente, sí, un soporte de información, pero personal, que a través del interrogatorio y contrainterrogatorio evoque de su memoria toda esa información que advierte del hecho. Esos testigos nos van a arrojar afirmaciones instrumentales, los cuales nos van a ayudar a nosotros precisamente al momento de hacer nuestro alegato de clausura, hacer ese juicio de verificación y contraste. Vean cómo aquí es el momento en el cual precisamente viene a empatar precisamente la afirmación inicial que hago yo como fiscal o defensor en un alegato inicial y viene precisamente la afirmación instrumental que me verifica esa afirmación inicial. Ese juicio, ese de verificación y comprobación de enunciados fácticos es precisamente la labor que tiene el Tribunal de Enjuiciamiento después de escuchar nuestros alegatos de clausura. Y es precisamente este momento donde se desarrolla precisamente la prueba como resultado, que es precisamente el concepto que tiene nuestro Código Nacional como conocimiento cierto probable. Entonces, entendiendo la prueba que tiene diversas concepciones, puede ser como concepción de medio de prueba, como acción de probar, por ejemplo, pero debemos entender a la prueba como ese juicio de verificación, como de resultado. Entonces, vean que es precisamente la audiencia de juicio oral donde el tribunal hace la verificación de la promesa que hace el fiscal con la información que aporta el testigo durante la audiencia después del ejercicio contradictorio. Y es ahí precisamente donde queda plasmada más bien queda materializada la acreditación de los enunciados afirmativos que realicé en mi alegato inicial. Ahora bien, ya para terminar, respecto al tema de la investigación estratégica, maestra, únicamente considero que hay puntos muy importantes que los que me están escuchando, es muy importante que tengan en cuenta. Por ejemplo, hay un autor muy importante que es David Shum, que habla de lo que son las credenciales de la prueba. ¿Cuáles son las credenciales de la prueba? Lo que es la credibilidad, relevancia y peso probatorio. ¿Esto qué significa? Si bien es algo dogmático que señalan los autores, es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque desde que nosotros realizamos nuestra investigación, nosotros debemos de sentar las bases para advertir o recabar una entrevista y darle credibilidad precisamente a la misma. Porque si yo siento esas bases o esa información fáctica, el día que yo la lleve a desahogo de juicio oral, precisamente le voy a transmitir esa credibilidad al juzgador y estaré cumpliendo con ese aspecto dogmático de alguna manera que le llaman los teóricos como credenciales de la prueba. Eso por poner un ejemplo, ¿no? En aspecto de credibilidad. Ya sea, por ejemplo, de un perito, sea de una víctima, etcétera, ¿no? Dependiendo la calidad del testigo que tengamos. Pero, por ejemplo, hay otras cuestiones que considero importantes en aspecto de investigación que amplío para todos los escuchas, que es algo que la doctrina llama patrones probatorios, que es algo, pues es muy importante precisamente en derecho probatorio. ¿Por qué? Porque existen 4 patrones probatorios. Me abocaré nada más a hablar de la corroboración probatoria. ¿Qué es la corroboración probatoria? Es precisamente cuando
se presenta cuando dos o más medios de prueba apuntan en la misma dirección de un hecho. Es decir, que tengo dos medios de prueba, puede ser que tenga, por ejemplo, el testimonio de una víctima que tuvo presencia de un hecho y tengo una videograbación precisamente que corrobora la información que es evocada o evocada precisamente de ese testigo. Y lo que es la convergencia probatoria, nada más me abocaré a estos dos. La convergencia probatoria es cuando tenemos dos o más medios de prueba que apuntan en la dirección de dos o más hechos diferentes, que son hechos o indicios. Pero una vez acreditados hechos e indicios a través de una inferencia, podemos tener acreditado el hecho principal. ¿Esto por qué lo señalo? Porque al momento de que realicemos nuestra investigación, es muy importante que entendamos estos patrones probatorios para que al momento de que desahoguemos los medios de prueba en juicio oral, podamos advertir esta corroboración. Por ejemplo, su señoría, usted ha escuchado el día de hoy a la maestra Libertad, quien después de testificar ante esta audiencia de juicio oral señaló que el día tal a tal hora se encontraban unas personas armadas afuera de una tienda departamental y ella advirtió precisamente esa riña, cómo se pelearon determinadas personas y huyeron a lo mejor en un vehículo con placas fulanito de tal del estado de Jalisco. Eso, su señoría, se corrobora con el medio de prueba desahogado, que es la videograbación, que fue desahogada a través del perito fulanito de tal, en la cual corrobora lo que dice la maestra Libertad. Entonces, vean cómo es importante que nosotros advertamos esos patrones probatorios, tanto para fiscalía, asesoría jurídica y defensa, público-privada. Así que, pues para concluir nada más, después de estos tópicos, maestra, únicamente señalar que yo creo que la investigación debe ser estratégica, es muy importante que la realicemos de manera objetiva, siempre atendiendo a la finalidad que es el esclarecimiento de los hechos, identificación de la persona que participó en su comisión, pero muy importante recolectar todas esas fuentes de prueba que he señalado, que tienen incrustadas o impregnadas hechos o huellas del hecho que precisamente aconteció en la realidad. Y nosotros tenemos la obligación de transportar esa fuente de prueba al proceso para que el juzgador pueda advertir toda esa información instrumental con la cual se puedan verificar nuestras afirmaciones y podamos de alguna manera, pues, obtener un resultado o un fallo condenatorio en el caso de la Fiscalía. Así que, pues, quedo atento a las preguntas y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestro en Procuración de Justicia. Le agradecemos a usted que esté, pues, participando en este magno congreso en honor a don Ignacio Burgoa Orihuela. Es una aportación muy importante la que da usted y además rompe con la rutina, vamos a decirlo así, con el trayecto que se traen en cuanto a los temas, ¿no? Bueno, es que hablar de hechos jurídicos, concretamente la temática que abordó el doctor Enrique Octavio Baeza Pulido, pues tiene que ver con esa parte esencial sobre la cual gira la investigación y sobre la cual pues se tiene que establecer los conceptos que él nos ha enunciado en materia de poder realizar una concreta investigación y poder llegar a establecer una verdad jurídica. Y bueno, maestro Enrique Octavio Baeza, si usted no tiene inconveniente, podemos darle el uso de la palabra a nuestro público para que le pueda realizar algunas preguntas. Claro, maestra. Muchísimas gracias. Público que nos acompaña, policías de investigación, peritos, ministerios públicos, jueces en materia civil, en materia penal. Estamos atentos a que puedan realizar las preguntas al doctor Enrique Octavio Baeza Pulido. ¿Quién dice yo? Creo que todo quedó muy claro. Yo creo que están muy emocionados. A ver, vamos a ver a nuestro público. Permítanme. El chat, no, la verdad no he tenido oportunidad de ver el chat. Si hay alguna pregunta. A ver, checamos. Bueno, lo están saludando. Están saludándolo desde Cuauhtémoc, Chihuahua. Y dice, buenas tardes, muy agradecida, Gabriela Osalde. Pedro Orozco dice, estoy presente dentro de nuestra conferencia. Así es. Ajá, a ver, José chequemos. Gerardo Aguilar Gabaldón, también desde Cuauhtémoc, Pedro Orozco Omaña. Le saludan desde Nayarit, Luis Alberto Aguilar García. Un placer. Muchas gracias.
México, Andrea Coronel Peña. Bueno, pues a ver, vamos a ver por acá, permítame. Es Alberto Aguilar García, también desde Nayarit. A ver, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Está abierto el micrófono, les concedemos la voz. Es el momento. Hola, buenas noches. Adelante. Bueno, he estado viendo, perdón por la expresión, que ha iniciado la fase de instrucción, que aquí se denomina fase de instrucción, por el órgano juzgador, donde están las partes realmente, o sea, concretamente el demandado y el demandante. Primero se cita uno, luego se cita el otro y hacen la fase de conclusiones. Y realmente, según el tipo de pena, según el tipo de presunta pena, porque hay presunción de inocencia de los acusados, puede quedarse realmente en la audiencia provincial, que depende de Valencia, y si es un delito exclusivo de terrorismo, ya iría a la Audiencia Nacional. Por tanto, no sé si está en la misma, por decir, en el derecho comparado mexicano, si está realmente algo relacionado con España. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la pregunta desde España. Muy buenos días allá. Y es diferente la etapa de instrucción que tenemos allá, más bien que tienen allá en España, a la que tenemos en México. Por ejemplo, en el sistema tradicional, en el Código Procesal que se tenía antes del 2008, que en algunos estados todavía sigue operando, se encontraba la fase de instrucción, que precisamente es la fase en la cual el fiscal presenta sus conclusiones acusatorias y la defensa contesta la acusación. Hay una audiencia donde se ratifican esas conclusiones y después viene el dictado de la sentencia. Yo me refería más bien en el sistema acusatorio a la investigación complementaria. En los códigos latinoamericanos existen dos tipos de investigación, que es la investigación inicial, que es desde que yo recibo la denuncia e inicio mi investigación, que en algunos países le llaman IP o investigación previa, y después de que yo formulo cargos o formulo imputación o formalizo la investigación ante un juez de control, donde yo ya le digo a la persona, señor Salvador, yo le estoy siguiendo una investigación en su contra precisamente porque usted el día 1 de agosto del 2020 precisamente se le encontró transportando, pueden ser que ciertos gramos de cocaína. Y por eso yo le estoy siguiendo una investigación en su contra. Y por eso yo, señor Salvador, le pido al juez que aperture un plazo de investigación para que yo pueda seguir investigando formalmente. Entonces, ese plazo de investigación en México se llama investigación complementaria, que no puede exceder de 6 meses, sea delito de narcotráfico, sea delito de drogas, sea delincuencia organizada. Pero en otros países a este plazo le llaman instrucción fiscal. Por ejemplo, en Ecuador así le llaman instrucción fiscal. Y los plazos son más reducidos. Después de que se cierra esta investigación complementaria o instrucción fiscal, nada más recordar que este plazo es donde la investigación es formalizada. Si yo quiero realizar, por ejemplo, un acto de investigación, tengo que acudir directamente al juez de control o juez de garantía para que él tenga conocimiento, de alguna manera como un visor o supervisor de mi actuación. Después de esta parte viene la etapa intermedia, que ya es una etapa diferente a la que tienen allá en España. Y sería todo. Espero haber sido un poquito claro, maestro Salvador. Querido público que nos acompaña, ¿habrá alguna pregunta más que quieran realizarle al maestro Enrique Octavio Baeza Pulido? También las felicitaciones, estamos atentos a recibirlas. Maestra Claudia Esmeralda. ¿Quiere felicitar? Creo que no hay preguntas, creo que quedó muy claro. Ya veo ya al maestro Albertico Guinto. Listo. Listo, sí, claro que sí. Pues ya. Saludos, mi querido maestro Enrique. Un deleite escucharlo como siempre, señor. Al contrario, maestro, qué gusto pues estar aquí y compartir este magno congreso con usted.
un placer, señor. Pues maestro Enrique Octavio Baeza Pulido, queremos reconocerle su magna ponencia. Efectivamente, usted ha hecho de este magno congreso una de las ponencias relevantes en este día martes 8 de diciembre. Y acordémonos, querido público, que seguimos en homenaje póstumo al Ignacio Burgoa Orihuela y también al señor padre de nuestro magistrado que ayer nos dio conferencia, Rubén Arturo, que ahorita está en el sepelio de su padre. Muchísimas gracias.